con las ganas de poder postular a la presidencia y con esto lo podría hacer nuevamente. Estamos ya con el doctor Gustavo Adriancén Olaya, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, él ocupó el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos en el año 2015. Es abogado por la Universidad de Lima y licenciado en Derecho de la Universidad Alcalá Henares de Madrid, especialista en Derecho Humano, posgrado en Ginebra, Hamburgo, Francia, Costa Rica, ¿no? Tiene varios posgrados de gerencia pública, administración pública y todo, ¿no? Doctor Adriancén, muy buenos días. Bienvenido a Opinión Popular, aquí en Tumbes. Gracias por recibir nuestra comunicación. Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Es un gusto para mí acompañarte en Opinión Popular y aprovecho para enviar mi saludo naturalmente a todos tus seguidores. Muchas gracias. Después de la segunda vuelta, ya ahora 19 días, se han presentado muchos recursos para revisión de este proceso. Este último, ya presentado al Jurado Nacional de Elecciones, ha traído como consecuencia el retiro del señor Luis Arce, el doctor Luis Arce, ¿no? Y la designación, porque ya ha sido notificado, el fiscal Víctor Rodríguez, ya ha sido notificado sin ningún inconveniente, se espera su respuesta, ¿no? De hecho, ellos son los representantes del Ministerio Público en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hay uno del Poder Judicial, hay uno de una universidad privada, hay uno de una universidad estatal y hay también uno de la sociedad civil. ¿Cómo afecta esto y cuál es su opinión de esta declinación del doctor Arce en un momento tan clave que vive el país? Ricardo, el momento es tan clave que la propia ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece que en tanto exista un proceso electoral en trámite, no se puede renunciar. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el texto constitucional lo dice y la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones también, son 5 miembros. 5 miembros que provienen del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, universidades públicas y universidades privadas. La ley también establece con absoluta claridad que el quórum que se requiere para las sesiones, de los 5 miembros se necesitan 4 obligatoriamente. Y la propia ley establece que existiendo esos 4 miembros, las decisiones, las resoluciones se adoptan por mayoría, es decir, mínimo 3 de 4. El Jurado Nacional de Elecciones nunca estuvo completo, nunca tuvo sus 5 miembros. El Colegio de Abogados de Lima nunca presentó su candidato. Porque hay un tema legal, alguna vez se hizo un proceso, este proceso fue fallido y alguien interpuso una medida cautelar que impide, bloquea que el Colegio de Abogados pueda llevar adelante el proceso electoral que elija a su representante. Pero el representante del Colegio de Abogados, teniendo en cuenta el quórum, Ricardo, no importaba mucho, porque como te repito, de los 5 miembros, con 4 se podía hacer la votación. El problema surge con la denominada declinación que presentó Luis Arce. Esta declinación, en primer lugar, no existe en el ordenamiento que rige el Jurado Nacional de Elecciones. Lo dice claramente la ley orgánica. Efectivamente. Sin embargo, recurre Luis Arce a esta fórmula porque él sabe que no puede renunciar. Pero lo más singular viene ahora mismo, cuando el presidente del Jurado Nacional de Elecciones emite la resolución 066 el día de ayer, y en primer lugar empieza diciendo que él considera que la declinación de Luis Arce debe entenderse como una renuncia. Y en consecuencia, frente a la renuncia, él como presidente le corresponde aceptarla. Y es así que él emite la resolución, no aceptando la renuncia, sino suspendiendo a Luis Arce. En primer lugar,
la declinación no existe. En segundo lugar, el presidente no está facultado para considerar que una declinación significa renuncia. En tercer lugar, la renuncia no se puede dar dentro del proceso electoral. Cuarto, acepta la renuncia. Quinto, suspende en las funciones a Luis Arce, cosa que tampoco está facultado para ser el presidente suspender a ninguno de sus miembros, y luego remite todo a la Junta Nacional de Fiscales Supremos a efectos de que designen al reemplazante, que no es otro que el primer suplente, porque junto con Luis Arce fue elegido un primer suplente, que es Rodríguez Montesa, y un segundo suplente, que es Pablo Sánchez. Doctora Alcance, ahí habían dos posibilidades. Perdona, Ricardo. Una consulta, a ver, no se puede renunciar, no se puede declinar, no se puede suspender. Esta persona tiene la obligación de, hasta terminado el proceso, estar sentado ahí como representante del Ministerio Público, pero sin embargo ha decidido hacerse un costado, hacerse a un lado. Si esto es así, en esta figura constitucional, ¿por qué existe un suplente o dos suplentes? Si no hay forma de que esta persona pueda declinar al cargo. ¿Es, creo, ahí un vacío que existe? Fíjate, Ricardo, los suplentes están previstos fundamentalmente frente a situaciones extraordinarias, de manera que el fin supremo, que es el desarrollo, la continuidad del proceso electoral, no se suspenda. Con la declinación de Luis Arce, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones estaba paralizado. No podía sesionar y no podía tomar decisiones, entonces había que salir de este entrampamiento. Con la resolución 66, el presidente Salas Arenas encuentra una fórmula para conseguir destrabar esta situación. Y el Jurado Nacional de Elecciones se dirige al Ministerio Público, a la señora Fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, y entonces allí recibe eco, porque horas más tarde, ya casi al iniciar la noche de ayer, la señora Zoraida Ábalos responde al Jurado Nacional de Elecciones y le dice: queda designado el fiscal supremo Rodríguez Montesa, primer suplente. Ahora bien, allí se armó toda una circunstancia legal muy interesante que seguro será objeto de estudio más adelante. La señora fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos, debió aceptar esa resolución 66 de Salas Arenas en todos sus argumentos y resolutivos. Es justamente lo que le iba a preguntar, ¿no? Porque me imagino, supongo, la independencia que tiene el Jurado Nacional de Elecciones le permite tomar también una decisión dentro de este proceso o dentro de este contexto. Ahora, como usted lo acaba de decir, ¿no?, sacar esto ya en materia de estudio para saber qué se puede hacer en otras circunstancias que se presenten más adelante. Lo que sí nos queda prácticamente claro, doctora de Ancén, es de que el Jurado Nacional de Elecciones, el sistema que tenemos de elección en el país, tiene muchos vacíos y este tipo de cosas no sabemos si en anteriores procesos electorales pudieron haber de repente algún tipo de injerencias para no llegar a ello, ¿no? Mire hasta qué punto estamos llegando ahora, ¿no? Y nos estamos dando cuenta los peruanos, los que conocemos algo de derecho, que la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones tiene muchas cosas por revisar y el Congreso tiene mucho trabajo en ese sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Fíjate, el legislador no logra siempre imaginar todos los eventuales supuestos que se puedan dar en la realidad. Y hoy la realidad sin duda demuestra que ha sobrepasado la imaginación del legislador nacional y no hemos llegado a contemplar situaciones como estas. Pero ocurren más cosas. Por ejemplo, ayer se nos ha informado que Rodríguez Montesa ha sido ya debidamente notificado de que se debe incorporar como primer suplente al Jurado Nacional de Elecciones. Y la pregunta es, ¿qué pasa si Rodríguez Montesa, por alguna razón, no sé, vamos a suponer, Dios no quiera, le da una enfermedad o simplemente decide declinar?
Si decide declinar Rodríguez Montesa, se tiene que proceder en los mismos términos que con Luis Arce, notificar al Jurado Nacional el Jurado Nacional de Elecciones notificará al Ministerio Público para que llamen al segundo. Y ese segundo es el señor Pablo Sánchez, el fiscal supremo Pablo Sánchez tendría que incorporarse. Y en este escenario, la Junta de Fiscales del Ministerio Público quedaría con la señora Zoraida Ábalos y con los señores Arce y Rodríguez Montesa, declinados los dos últimos de sus funciones en el Jurado Nacional de Elecciones, y Pablo Sánchez debería ir a terminar el proceso electoral. Ya institucionalmente eso es un problema muy serio, porque sabemos de que tanto Luis Arce como Rodríguez Montesa tienen sendas denuncias en giro, y los dos estarían... Efectivamente. Entonces, institucionalmente también esto genera desde ya un problema al Ministerio Público. Ahora, ¿qué ocurre si en ese supuesto Pablo Sánchez va al Jurado Nacional de Elecciones, termina el proceso electoral con el resultado que sea a favor de Castillo o a favor de Keiko? Inmediatamente ya Pablo Sánchez, concluido el proceso, queda habilitado para renunciar. Si Pablo Sánchez renuncia, ya no hay tercer suplente. Ya no hay tercer suplente en la Junta de Fiscales. Entonces, pero eso también hay otra cosa. ¿Qué ocurre? Deja al Jurado Nacional de Elecciones con 3 miembros imposibilitados de sesionar o de tener quórum. Complicada la situación en realidad, pero como tú comprenderás, Ricardo, a estos supuestos ya no puede llegar el legislador, no nos podemos imaginar. Claro, ya es algo que nadie se lo imaginaba, ni en los peores sueños de cualquier legislador o cualquier persona, ¿no? Y además que no es nada saludable, no es nada saludable. No es nada. De hecho, ahora, esperar a que Adriancén acepte, ¿no? Rodríguez acepte, y luego, son 3 días que hay que esperar esto. 3 días. 2 días más para que el jurado presente el documento a la Fiscalía. 3 días más para esperar que el señor Sánchez también pueda aceptar o no. Y con ello nos estamos yendo una semana más sin presidente o presidenta. Ahora, esta situación, los elementos que ha generado estas dudas o toda esta situación sobre la conducción del proceso electoral, ¿usted considera que las elecciones deberían ser anuladas? ¿Deberían ser ya anuladas y presentarse un nuevo proceso electoral? ¿Considera eso usted? Pues en realidad aquí el texto constitucional ya ha previsto que las elecciones solo se anulan cuando 2/3 de los votos válidamente emitidos son declarados blancos, nulos o viciados. Entonces no cumplimos ese requisito, y tampoco cumplimos el requisito legal de que 2/3 de las jurisdicciones al interior del país se declaren nulas sus elecciones. Salvo estas condiciones, Ricardo, no hay ninguna otra que el texto constitucional o la norma legal prevea como causales de declaratoria de nulidad. El argumento del fraude lamentablemente no se ha desarrollado normativamente. No, y ya se desarmó también este argumento. Claro, yo diría, por ejemplo, fraude es una mesa irregular, 10 mesas irregulares, 100 mesas irregulares, 1000 mesas. ¿Qué cosa es? No, claro, entonces uno tiene que ponerse a pensar allí que, como tú dijiste hace un momento, Ricardo, esta situación nos ha revelado un sistema electoral realmente débil. Débil porque, por ejemplo, el padrón electoral, que no se quiere entregar a mi manera de ver indebidamente, y lo digo en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ricardo, la información que tienen las entidades públicas no les pertenece a las entidades públicas, nos pertenece a nosotros. La ley de la transparencia, ¿no? Nos pertenece a nosotros los ciudadanos, y la propia ley dice que nosotros no tenemos por qué expresar las razones de nuestro pedido. Y esto está amparado también en el propio texto constitucional. La única información que no se debe entregar es la información que previamente ha sido clasificada como confidencial, secreta o reservada. Y el padrón electoral no tiene esa clasificación.
Ahora Claro, bien, nosotros los comunicadores hay, conocemos claramente hay- esa norma, ¿no? Hasta dónde podemos existe, llegar. sí, existe algunas personas que sostienen que el padrón electoral contiene información sensible. Muy bien, pues que nos entreguen los nombres, los DNIs y las firmas. Eso no es sensible, eso es público. Y el resto de información, que se tarje, que se anule, que se teste, para que no se vea. Pero no podemos estar permitiendo en estos tiempos, Ricardo, que nuestros derechos fundamentales, como es el acceso a la información, se vea vulnerado por el capricho de unos burócratas. ¿Augura usted una pronta proclamación de presidente o presidenta? ¿Lo ve pronto eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Esto ya es una apreciación de carácter más bien político. Fíjate, Ricardo, la sensación ahora mismo de inestabilidad está generando un profundo daño al país. En términos económicos, nadie mejor que ustedes, que son una tierra pujante, puede comprobar que el valor del dólar, por ejemplo, ha subido a 4 soles, 3,98,6 cerró ayer. Doctor, el dólar, el combustible, los productos de primera necesidad, el gas. Todos los productos importados, harina, aceite, combustible, y el combustible impacta en el transporte en el precio final de los productos. Eso por un lado. Por otro lado, más allá de nuestras preferencias con Castillo o con Keiko, yo creo que nos merecemos ya como ciudadanos del alto órgano, Jurado Nacional de Elecciones, un pronunciamiento pronto. Fíjate, si el Jurado Nacional de Elecciones hubiese tenido desde el principio un comportamiento más razonable, ya estas serían las horas en las que creo tendríamos una proclamación. Esas idas y venidas del Jurado Nacional de Elecciones con relación al plazo, si lo cierro el miércoles o si lo cierro el viernes, si acepto estas actas de impugnación o acepto las otras, han generado un sinsabor muy grande en los ciudadanos electores. Que nosotros lo único que exigimos es un proceso electoral transparente. Fíjate, Ricardo, yo lamento que sea Castillo o sea Keiko Fujimori quien resulte finalmente proclamado presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones, va a enfrentar a un país partido, un país dividido en dos. Por otro lado, Ricardo, no olvidemos que quien resulte ser el presidente va a enfrentar a un Congreso de la República atomizado, que tiene en su interior hasta 10 agrupaciones políticas. Los fantasmas de la vacancia, los fantasmas de la disolución del Congreso, los fantasmas de la censura, de las interpelaciones, e incluso en estos últimos días esas voces que llaman a la puerta de los cuarteles para que haya un golpe militar, resultan muy preocupantes y lo único que generan es una inestabilidad muy grande en el país. Entonces, en favor de la gobernabilidad, deberíamos tener ya un pronunciamiento claro, transparente y real de lo que han sido estas elecciones del domingo 6. Y por otro lado, invocar a quien resulte ganador para que nos restablezca lo que tanto ansiamos, ¿no? La armonía y la paz social. Nadie se imaginaba, doctora de Olsen, que en una fecha tan importante como el bicentenario, 200 años de nuestra independencia, el Perú iba a vivir una de las crisis políticas más graves de toda su historia republicana. Lo estamos notando, lo estamos viendo, y de repente el próximo 28 de julio tengamos a un representante de nuestro Ejecutivo, como usted lo acaba de decir, para enfrentar a un Congreso totalmente dividido. Si gana Castillo, va a tener a bastante gente dentro del Congreso que no lo va a reconocer. Si gana Keiko, va a tener a bastantes congresistas que tampoco la van a reconocer, y esto va a continuar llevándonos a una crisis que posiblemente nos puede llevar a una crisis más grave, que es la económica, y el país puede empezar a decaer en ella. Ojalá que el jurado haga bien su trabajo, y ojalá que el que llegue a ocupar el sillón de Pizarro pueda hacer todos los gastos necesarios como político y persona para unir a las fuerzas políticas, tender puentes de concertación y diálogo por el bien de todos los peruanos, por el bien de todos los que estamos ahora como espectadores de esta telenovela
no le vemos un fin, no le vemos todavía cuándo acaba. Muchas gracias, señor Janssen, doctor, por esta importante entrevista. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, únicamente compartir tus últimas palabras, Ricardo, y hacer una invocación fraterna a todos nuestros compatriotas. Hay que guardar la calma, hay que seguir teniendo confianza en que nuestro sistema electoral finalmente nos va a dar el mejor resultado a todos los ciudadanos. Y por lo demás, yo soy un terco porfiado en la viabilidad del Perú como nación unida y fraterna y solidaria. Ahí en Tumbes, donde empezamos a construir la patria, allí en Tumbes donde se inicia nuestra frontera norte, allí en Tumbes donde sé de gentes pujantes y demócratas, confío también en que ellos se suben a esta causa democrática. Muchas gracias por la entrevista, Ricardo, muy agradecido, buen día. Muchas gracias, buen día, doctor Janssen. El doctor Gustavo Janssen Olaya, ¿no?, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos aquí en Perú en el año 2015, abogado y conocedor de estos temas, estuvo conversando con nosotros. Voy a la pausa, son las 7:40.